Bienvenida, Sol Fernández. Muchas gracias. ¿Cómo va? Buenas noches. Quien Buenas noches. también nos tiró un facturón. Pero tuvo réplica porque Quiero aclarar que no me invitaron la al hemos asado. invitado un montón de Pero veces la pucha. y ha él dicho que tiene no. razón, tiene razón. ¿Eh? ¿Viste? No, bueno, Ah. claro, fue ahí una por acá. Bueno, ella va a contar la crónica de nuestro homicidio. Porque nos quieren comer el hígado En todo. sus manos. Claro, quedamos en su mano en esta crónica. ¿Cómo va, Sol? Bien, todo bien. Feliz Hola. día porque Feliz obviamente día. es un estudiante. Y hoy también es el día del estudiante. Claro que sí. La crónica que va a contar en la tarde-noche del día de hoy tiene y está ligado específicamente a un hecho que lamentablemente en la historia de nuestro país tiene un antecedente hoy devenido en una ley, pero lo vamos a contar más adelante. Pero la presentación del tema del día de hoy en manos de la señorita Sol Fernández. Muchas gracias. Bueno, como lo habíamos anticipado el martes anterior, para hoy le teníamos un especial por el programa número 20 que estamos presenciando y además por la fecha que se conmemora hoy, que es el Día del Estudiante. Es por eso que hoy queríamos volver a recordar la Noche de los Lápices, que ocurrió el 16 de septiembre del año 1976 en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, pasando alrededor de 45 años desde que sucedió. 45 años exactamente. Sí, 45 años exactamente. Se cumplieron el 16 de septiembre. El 16, sí, hace un par de días. Un par de días, semana pasada, Sí, nada más. por eso Que le contaba en ese momento, el día 16, cuando hacíamos la crónica de... No era una crónica así cuando dábamos a conocer las efemérides de ese día. Sí. Bien, con un buen atino, Don el Lescano. tío nos hizo específicamente esa aclaración que no es casual que todos esos hechos hayan coincidido en fechas en los cuales las dictaduras militares en este país marcaron sucesos bastante trágicos. Y uno de ellos hoy lo va a contar Sol con lujo de detalles en función de qué, de lo que tocó pasar esa noche, básicamente porque todo se inició por un supuesto reclamo de boleto estudiantil. Claro, todo empezó por eso, porque digamos, esto se trató de varios secuestros y asesinatos a distintos jóvenes y estudiantes de secundaria, que como muchos saben, esto fue a causa de los actos de represión cometidos por la dictadura militar. Que bueno, todo esto realmente empezó por cuando falleció Juan Domingo Perón en el año 1974, que fue un hecho bastante impactante para todos los argentinos. Ujú. Y bueno, pero los problemas empezaron a iniciar cuando el suceso de la legalidad del mandato presidencial se lo dio a su segunda esposa Isabel Perón. Y bueno, ahí empezaron todos los problemas. Para contextualizar, vivíamos en una Argentina en un contexto bastante violento, ¿sí? Porque no solamente era por una situación de las Fuerzas Armadas, sino también derivado en organizaciones que tenían una participación dentro de la violencia política de aquellas épocas, que era bastante particular. En la víspera de una sede mundialista, porque recordemos que por aquel entonces ya se empezaba a hablar de la Argentina como sede mundialista, cosa que sucedió tiempo después. Pelón perfecto, ¿no? Mirá, todo, volvemos a lo mismo. Sí. Cada fecha estaba atada y estaba ligada a un plan que ni siquiera tenía dentro de nuestro contexto de país, sino más bien dentro de la región, una finalidad. La misma finalidad que hoy tienen algunos personajes que actúan en política y que bueno, que no viene al caso hablarlos ahora, pero que ciertamente todo siempre tiene un porqué. El porqué de lo que va a contar hoy Sol, y después vamos a ahondar en detalles de lo que se viene a conmemorar, tiene que ver con los hechos que sucedieron esa noche, particularmente, con los secuestros de jóvenes que tenían entre 16 y 20 años. Exacto mismo, sí, tenían entre 16 y 18 años los jóvenes de secundaria. Lo cual habla a las claras que la intención no era callar una protesta. No, por eso Era mismo. castrar literalmente una generación que sabía que venía, básicamente, digo castrar en términos ideológicos, sí, ¿no? ideológico, sí. Con Este una poder- postura antagónica a ellos Exactamente. que habían tomado el poder. Con la ¿no? excusa del surdaje, de un montón de cuestiones. Sí, porque cuando derrocó el gobierno Jorge Videla, su objetivo era eliminar a todos aquellos que fueran fraudes en el régimen y que además tuvieran un pensamiento político comunista, digamos. Ujú. Y bueno, fue de que de la peor manera la noche del 16 de septiembre, un operativo de la Policía Bonaerense y el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército secuestraron a 10 de los adolescentes que militaban por la organización estudiantil a nivel secundario. Que bueno, como vos dijiste, todo esto empezó por el reclamo del boleto estudiantil gratuito, que se desencadenó en varios secuestros, que resultaron 10 personas secuestradas en total. De esas 10 personas, 6 no se sabe el paradero. Y obviamente al día de hoy son considerados desaparecidos también. 4 de ellos son el relato viviente de lo que sucedió en aquel momento trágico. Pero bueno, ahí vemos imágenes en borderixsantarosa.com De los 10 desaparecidos. de los 10 desaparecidos.
4 de ellos se dice que terminaron dentro Sí, 4 de de ellos sobrevivieron. Y bueno, fue que contaron todas las declaraciones que hicieron de cómo sobrevivieron y cómo se mantuvieron. Que bueno, fueron aterrador cuando se escucharon. Era también de alguna manera buscar callar a aquellos que se animasen a intentar al menos esbozar un intento, ¿sí?, de levantamiento ideológico con respecto a todo el régimen que se venía y que obviamente en ese entonces estaba en pleno auge. Estamos hablando de 1976, cuando arrancaba básicamente la dictadura de Jorge Rafael Videla. Así es, de esa manera. Y bueno, es por eso que causó un antes y un después en la Argentina, por la muerte de estos jóvenes que sufrieron solamente por luchar por sus derechos. Idealistas, claramente a las familias se les debe, todavía se hizo con las leyes que se sancionaron a posterior, una reparación, si se quiere, histórica en memoria de aquellas víctimas de la última dictadura militar, pero las circunstancias de lo que hoy está narrando como crónica criminal Sol... Irreparable. Exactamente, Exacto. tal cual, porque por donde lo busques... Por más que se haga o se intente hacer, por un eso escenario mismo. nefasto. Que en aquel entonces lo que llamaba poderosamente la atención, y esto es, si se quiere, queda a cuenta mía, era el silencio cómplice de aquellos que sabían que había sucedido esto, porque esas 10 familias no quedaron desamparadas en todo sentido. Sí, Social, muchísimas personas más. exacto, social, y te diría más, y hasta el clero religioso que actuaba en aquel entonces. Bueno, obviamente se habla de una dictadura cívico-militar, claramente no Sí. hay sospechas sobre esto. Sí es cierto que hasta el día de hoy esto sigue gozando de un silencio estampa en cierto círculo de estos familiares. Lo poco, la vasta información que podemos leer, ya sea en periódicos, en organizaciones que trabajan, leí mucho también en Hijos, referido a la temática. Las familias de estos de 10 jóvenes, por supuesto que hoy no tienen ese acompañamiento del Estado que deberían haber tenido, más allá de que se sancionó la ley, los derechos humanos parece que quedaron al margen. Total. No digo de esto hacer una especie de próceres, pero a ver, eran pibes. Sí, total. Eran pibes con un impulso, con un ímpetu, que en una fecha como la que celebramos en el día de hoy, tiene un doble valor histórico. Sí, por eso mismo. Y además por el sufrimiento que ellos padecieron, estando en cautiverio. Del secuestro, de la tortura, ¿se tiene algo documentado? Sí, se tiene algo documentado. Los que lograron sobrevivir documentaron que fueron torturados con picanas eléctricas y además que fueron quemados. Y también contaron una situación que les pasó con un joven que todo el tiempo les gritaban con que les dieran nombres. Y bueno, de esa manera con una pinza les arrancaba las uñas y los dientes. Y bueno, muchas cosas más que son horribles de escuchar. Habrás obviamente indagado también en de qué forma, si bien es cierto que se buscaba amedrentar y la verdad que fue horrible lo que tocó pasar, habrás podido leer seguramente cuál fue la participación de determinados grupos paramilitares en aquella circunstancia. Cuando digo paramilitares me refiero al Ejército Revolucionario del Pueblo, a lo cual hay documentación que argumenta que en ciertos ámbitos de los colegios secundarios el ERP interactuaba con ellos. ¿Viste cuando intentan ligar historias para decir había que secuestrarlos porque eran posibles guerrilleros? Era una cosa espantosa. Sí, buscaban una excusa de cómo tapar lo que habían hecho. De cómo argumentar, intapable, que quede sí. fundamentado, digamos. ¿Por qué? Se los aniquiló por guerrilleros. Claro. Y no era así. Y no fue así, y se demostró con el tiempo que no fue así. No, por eso mismo, ellos solamente estaban luchando por tener el boleto estudiantil gratuito, volvieron a sus casas y en un momento entraron a la fuerza y se los llevaron. La crónica de Sol del día de hoy tiene como objetivo seguir, por supuesto, regando esta memoria en un día muy, pero muy pesado, a la vez que también se conmemora el Día del Estudiante, pero muy pesado para la memoria de los argentinos y por supuesto para el ámbito de las juventudes. Y en esta línea, en la que Sol cuenta la crónica del día de hoy, también decir que la ley 27.002 del año 2014 fue instituida como el Día Nacional de las Juventudes, en alusión específicamente a la Noche de los Lápices. Bien. Y las desapariciones forzadas de estos 10 alumnos.
Así que la recomendación del día para poder neflear, no te vas a quedar lamentablemente a la cena. No me invitaron. Tengo un hambre encima. No, eso pasa por rebotar las otras Hay que ser. Ay, Eso no se vale. Ahora no me invito más. Eso pasa por malditos, Sí, ¿viste? los malditos detestan. Pero todo el mundo salió a decir. Ahora quieren ver y todo. Llegué afuera y digo, ay, qué olor asado, qué rico. Entro acá y digo, ustedes no se estarán haciendo otro asado, ¿no? Claro que no, me dicen, los vendió la cara. Quemamos la parrilla de una manera desde que llegamos No, a la aparte el radio. olor a humo, una cosa Culpa de infernal. Sí. Eh, Como te decía, hoy para finalizar les traigo para ver en Netflix una película llamada Las plagas de Breslavia, que se trata de cómo documenta una investigación sobre un asesino que recrea diferentes castigos del siglo XVIII. Ahí en pantalla vemos el tráiler. Excelente tráiler para poder ver una noche de hoy como la de hoy. Nosotros también conmemoramos nuestro Día de la Juventud. ¿Podemos hacerlo? Claro que sí, cómo no. Mirá, Mirá, que, hablando de juventud. hay un ñomo afuera. Pero no estaba a 150 kilómetros de distancia. Hasta allá Pero sintió el lo humo. trajo el olor. Vino lo que hace. El hambre es un crimen, dicen, el hambre chicos. Sí, sí, es verdad. El hambre es un crimen. ¿Es una docuserie? No, una película. No, es perdón. una película. Es una película. La viste ya. Sí, la vi. Altamente recomendada. Sí, es bastante impactante. Agradecerte, Sol, en la tarde de noche del día de hoy, esta crónica que nos has traído. Para aquellos que obviamente lo quieran ver, lo pueden hacer a través de la red social de Cero Alas. Así En es. este caso es @ceroalas_Santa Rosa. Santa Rosa. También lo pueden hacer en el perfil de Sol, que es ampliamente visitado. 1200 visualizaciones en un día tuvo la última crónica que subimos de la otra cara del asesino. Ni Me pone contenta. juntando todos nuestros videos sumamos tantas. Únicamente haciendo pavada. Ni siquiera. Ni eso. Ni siquiera con Haciendo eso. asado, tenemos que hacer.